Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de encuentro seguido por el Colegio de Abogados de San Martín. En esta oportunidad nos acompaña la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Espero se encuentren todos bien en este momento tan crucial para el planeta. Para quienes no me conocen, soy Claudia Mora y directora del Instituto de Derecho Ambiental. Me dedico 100% a ambiente, sustentabilidad y cambio climático, enfocado a vulnerabilidad. Para más información, mi web es claudiamoray.com. Quiero agradecer la presencia de Julio César Sorrentino, que es directivo de nuestra querida institución, Fernando Rodríguez, exdirector del instituto, la Asociación de Abogados de San Martín, los líderes climáticos de Climate Reality Project, que estamos en pleno entrenamiento global online, donde tuve el honor nuevamente de ser mentora. Y por supuesto Alejandro, que nos está haciendo el soporte para este Zoom. En el encuentro de hoy abordaremos la temática de Derecho Constitucional Ambiental. Hoy nos acompaña el juez federal Patricio Marianello, que es presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que es la entidad que nos está acompañando, es vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y también es miembro fundador titular. Les leo un poco el currículum. Realizó posgrados en la UBA, en la Universidad Internacional de Andalucía, Facultad de Derecho en España, en la Universidad de Bolonia, en Italia. Es profesor de grado y posgrado en distintas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano, Maimónides, Universidad Abierta Interamericana, Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, profesor asociado de la Escuela de Abogados del Estado, del 2007, profesor extraordinario adjunto en el doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salvador, y así como también en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia, Italia, en el 2018. Es profesor invitado de la Universidad Complutense de Madrid, en España, en 2010, en la de Génova, Italia, 2010, en la Universidad de Guanajuato, en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México también, en la Universidad Católica de Perú, en la Universidad de San Marcos de Perú. Realizó disertaciones nacionales e internacionales, tiene más de 20 obras publicadas, tanto como autor como coautor, y recibió muchísimos premios y reconocimientos, como visitante distinguido en la Municipalidad de Paipa, Boyacá, en Colombia, mención honorífica en el concurso de formación judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires en el 2008, profesor distinguido de la Universidad de San Marcos de la República de Perú, y huésped de honor en la ciudad de Ambato, también en Perú, en el 2013. Bueno, ¿cómo están ustedes? Ya vamos 6 meses, más de 6 meses de cuarentena, así que bueno, esperemos que estén todos bien, y uno de los temas que más nos ha tenido en vilo a todos los que estamos en la parte legal, es que con esta cuarentena se paró la actividad judicial, hubo una feria judicial extraordinaria, que se iba extendiendo a medida que se prolongaba esta cuarentena, que comenzó por 2 semanas, pero en el marco de esta crisis sanitaria mundial por esta pandemia del COVID-19, ahora el Poder Judicial implementó el uso de herramientas tecnológicas para evitar justamente que las personas vayan a los edificios, y también esto le va a permitir avanzar con la despapelización. Recibí la noticia, y tuve la noticia, que en el día de hoy, en el Juzgado 5 Civil y Comercial, que está a cargo justamente de Patricio Marianello, se realizó la primera audiencia virtual. Así que queremos aprovechar que en este momento lo tenemos a Patricio Marianello, y también aprovechar que la mayoría acá son abogados, y quisiéramos saber que nos cuente un poquito qué dificultades tuvieron que sortear para esto, que es algo totalmente nuevo, qué predisposición tuvieron los abogados, cuál fue el resultado. Así que este es un hecho histórico, inédito y primera vez. Bienvenido, Patricio. Patricio Marianello. Hola Claudia, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados.
Y bueno, sí, resulta de sumo interés las nuevas tecnologías, ¿no? Porque la única forma de comenzar la tarea judicial era utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que nos iban a permitir a nosotros eh, comenzar el inicio de la tarea judicial en pleno. Si bien hubo una feria judicial, se venía actuando también eh, en los despachos que eran urgentes, pero en realidad, bueno, de acuerdo a la materia también, no solamente la urgencia, sino también la materia estaba en los expedientes diarios que tramitaba en los fueros federales y ordinarios. Lo cierto es que, bueno, después de la feria judicial, lo que se logró es que se trate todos los temas judiciales, se abra el funcionamiento normal de tribunales, pero bueno, con las características de que se requería una fuerte presencia de la tecnología, atento que nosotros en la justicia federal no teníamos la tarea de este modo, ¿no? Es decir, en forma remota, sino estaba todo papelizado, no había firma digital, con lo cual se tuvo que instrumentar todo esto. Se pasaron de casi un centenar de VPN, que son las claves para trabajar a distancia, a 19.000, con lo cual el número fue muy alto. Pero bueno, en fin, se cambiaron herramientas, se instrumentó, y bueno, y lo que se necesitaba ahora era el tema de las audiencias, ¿no? Porque la audiencia requería de su realización a lo largo del procedimiento, y nosotros tenemos dentro de los procesos las audiencias conciliatorias previo al dictado de la sentencia, con lo cual que ha dado buenos resultados, porque generalmente los abogados y abogadas que llevan las causas, en esa instancia ya en realidad es como que se sabe muy bien los derechos, se sabe muy bien los argumentos de la parte contraria, ya hubo un litigio establecido, así que en ese aspecto la audiencia conciliatoria previa a la sentencia tiene un significado mucho mayor de lo que es una audiencia en otra etapa del proceso, ¿no? Porque uno se cree si quizás algún derecho o algún hecho que lo considere dirimente y después de largo proceso no es tan así. Con lo cual que la audiencia previa resultó una herramienta significativa para acercar a las partes, ¿no? Bueno, entonces, en ese aspecto no se había podido tomar una audiencia virtual, no se había podido tomar ninguna audiencia virtual. En el fuero donde me desempeño, que es el Civil y Comercial Federal, no ha tenido ninguna audiencia virtual. Bueno, el día de hoy se desarrolló la primera audiencia virtual del Fuero Civil y Comercial Federal, con la verdad que una presencia importante de los profesionales, una prolijidad profesional también que hay que destacar, muy importante, de los abogados que intervinieron en dicha audiencia. Y bueno, lo trascendental quizás de este proceso, además de darle inicio a las audiencias virtuales, fue la rapidez de la conciliación. En 26 minutos logramos que se finalice el juicio, ¿no? Es decir, se inició a las 10:45 y 11:11 minutos terminamos la audiencia. Con un tiempo muy interesante en lo que hace a la rapidez del proceso y finalización, ¿no? Porque, bueno, si bien ahora están en una etapa de negociación de los detalles, pero bueno, están muy avanzados en este proceso, pero que bueno, es un inicio, pero de sumo interés, ¿no? Porque la oralidad también es de las nuevas tecnologías, ¿no? Si bien utilizamos herramientas para desarrollarla no presencial, la audiencia hace un cambio muy significativo en lo que hace a los procesos civiles. Por eso es que me parece que es un hecho de sumo interés. Yo toco la pantalla porque me aparecen admitir gente ahí. Estoy como coordinador, no sé, algo, porque me dice admitir, y yo admito a todo el mundo, no sé si no hay que admitir o hay que admitir, pero yo apreté 20 veces admitir, así que bueno. Así que Claudia, bueno, es un hecho muy importante, la primera audiencia virtual que se tomó en el fuero,
con mucho éxito por ser el inicio, ¿no? Sí, bueno, De felicitaciones, la Patricia. primera audiencia y se llegó a muy buen entendimiento, así que bueno, si bien se suspendió por 15 días, pero la idea de las partes es conciliar. Sí, felicitaciones porque es histórico, ¿no? Para vos y para todos nosotros. Así que también Claro, te sí, quería... sí, para el fuero igual tuvo, yo estoy resumiendo una tarea, obviamente, de mucha preparación, ¿no? Porque imagínate que yo no tenía webcam en el juzgado, por ejemplo, qué sé yo, no estaba preparado el sistema tampoco, es decir, se tuvo que acomodar todo para ello, ¿no? Claro. Con lo cual llevó todo un proceso, la dirección de tecnología del Consejo de la Magistratura trabajó muy bien, por suerte, nos dio el apoyo en todo momento, tuvimos el soporte técnico por las dudas que pasara algo en el medio de la audiencia, que podía haber pasado, pero no ocurrió. Bueno, excepto que mi relatora no le sonaba el micrófono, lo único, pero bueno, lo efectué yo el acta y todo lo demás, así que bueno, muy contento por ser la primera, por haber tenido, por suerte, esperemos que, bueno, un final totalmente feliz y empezar con una nueva era, ¿no? La pandemia se puede ver también con un vaso medio lleno y medio vacío, quizás la cuestión llena, la cuestión que nos ha traído beneficios quizás no querido, es la instrumentación de la firma digital, los procesos a distancia, las audiencias virtuales, que eso quizás sea lo más significativo y lo que se puede rescatar de beneficioso de lo que se ha traído aparejado ahora que estamos a 3 de septiembre de este año muy particular, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, felicitaciones, Patricio. Y te quería Muchas hacer una gracias. pregunta por un tema de gran actualidad en este momento, que es el acuerdo de Escazú. Como nuestra audiencia es abierta al público, hay muchos que tal vez no lo conozcan, el acuerdo de Escazú es el primer tratado legalmente vinculante de lo que se llaman derechos de acceso para América Latina y el Caribe. ¿Qué derechos de acceso? ¿No? Derecho de acceso a la información, derecho de acceso a la participación pública y derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Fue un largo proceso porque fueron 6 años de consenso entre los 33 países miembros, pero solo 22 lo han firmado y 9 lo han ratificado. Argentina lo firmó en el año 2018 en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y es muy importante para nosotros porque la región, América y el Caribe, es la más rica en biodiversidad, y también es la que cuenta con las mayores agresiones a los defensores del ambiente. Y la característica que tiene este acuerdo de ser vinculante implica una obligatoriedad de la aplicación en aquellos países que finalmente lo ratifiquen, y necesita 11 países que lo ratifiquen para entrar en vigencia, pero hasta ahora han sido 9. Argentina todavía no lo ratificó, estamos esperando que Argentina sea el 10º y posiblemente sea Costa Rica, que también está avanzando en este tema. Y ahora en el mes de agosto, el 13 de agosto, el Senado aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, con 70 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, o sea, un 100%. Y, y con esto se garantizan los derechos a principios fundamentales también en todo lo que son las temáticas ambientales, como es el principio precautorio, el principio de prevención y el principio de no regresión, que impide que los países deroguen las garantías y derechos que ya están reconocidos. Bueno, como les decía, para aquellos que no están en esta temática del Acuerdo de Escazú, el principio de precaución, que es un principio que ya se viene moldeando desde el Convenio de Estocolmo en 1972 y se terminó de delinear en 1992, 20 años más tarde, en la cumbre de Río de Janeiro, lo que hace es ordenar actuar tomando medidas anticipatorias del daño, en aquellos casos de que exista un riesgo potencial, o sea, el riesgo no es actual, sino que hay un riesgo potencial. Y lo que dice que ante un peligro de daño grave o irreversible, que la falta de certeza científica absoluta no tiene que utilizarse como razón o como excusa
para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir justamente la degradación del ambiente. Otro principio es el principio de prevención, que es el principio más conocido por todos nosotros y es lo que abogamos más en la temática ambiental, que el derecho ambiental realmente vaya más a la prevención que en cuanto ya el daño ya esté efectuado. Y este principio de prevención propone justamente esto, anticiparse al daño, que tengan estrategias jurídicas y políticas e instrumentos de gestión para no lamentar después las consecuencias negativas a la ocurrencia de estos daños, ¿no? Y la diferencia entre estos dos principios, porque aquellos que están escuchando y que tal vez no pueden vislumbrar cuál es la diferencia entre el principio precautorio y el de prevención, es que en el principio de prevención hay certeza científica, tenemos certeza científica, pero en el de precaución, en el de precautorio, no hay certeza científica, y que esto no sea excusa para no actuar. Y después tenemos otro principio también muy importante, que es el principio de no regresión, que es para que todos aquellos objetivos ambientales sean logrados en forma gradual a través de metas interinas y finales y que estén proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación. Responde a ideas de temporalidad. Y el Tratado de Escazú lo que apunta es a luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, poniendo en especial atención a las personas y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y a partir de esto tendremos estos derechos de acceso que son muy importantes, sobre todo el acceso a información. Si nosotros no tenemos el derecho al acceso a la información, no podemos después participar, necesitamos la información para poder participar. Y bueno, y como les decía, una de las características de este tratado es que va a ser el primero que va a ser vinculante. Es lo que te quería preguntar con respecto a este tratado que ya fue aprobado, fue ratificado en el Senado, ahora estamos esperando que lo ratifiquen en diputados, porque tenemos hasta el 27 de septiembre, se nos vence el plazo para ratificar. Sí, es un acuerdo sumamente importante. El análisis yo lo iniciaría en considerar que si derecho ambiental es un derecho humano o no, pero ¿para qué? ¿Por qué quiero señalar esto? ¿Por qué me quiero detener primero a hacer un análisis profundo de esto? Porque en la audiencia, no sé si recordás, Claudia, final, en la discusión, cuando se terminó la sesión de aprobación por parte del Senado del Acuerdo de Escazú, en última instancia decían que si el diputado lo aprobaba por las 2/3 partes, este acuerdo tenía que tener el tratamiento de jerarquía constitucional que marca el 75, inciso 22. Con lo cual, aquí tenemos que, primera medida, esto resulta de sumo interés, porque supongamos que el tratado se aprueba, el acuerdo de Escazú se aprueba, obviamente que requiere de un Estado más, como muy bien decías vos, Claudia, porque se necesita 11, ahora en este momento son 9, con la Argentina sería 10, y la incorporación, que según tu información es Costa Rica, que podría ser el número 11, ya podría tener validez. La cuestión principal es que, obviamente que es un acuerdo que para tener validez internacional necesita esto, ¿no? Es decir, 11 votos, pero para validez internacional. Supongamos que la Argentina lo aprueba, y no tiene validez internacional, es decir, no adquiere esos 11 votos, o hasta que adquiera esos 11 votos, ese tratado, la Argentina, al aprobarlo, si bien podemos considerarlo como un soft law, tiene una vigencia en Argentina, porque fue aprobada por medio de una ley, lo que no tiene la validez internacional, porque en el derecho en los tratados internacionales, la característica que tienen es que la validez de la norma del tratado internacional es más complejo que una ley, porque
requiere de una validez interna y una validez internacional, que muchas veces no coinciden, ¿sí? En la mayoría de los casos coinciden, pero en otras no coinciden. Con lo cual, al no coincidir, ahí vemos el ejemplo en la cual vemos la diferencia entre que un tratado tenga validez nacional y un tratado que no lo tenga, o un tratado que tenga validez internacional pero no tenga validez interna. También puede ocurrir el caso, que tenga una validez internacional, supongamos que ya pasa los 11 votos, tiene 12 votos, 13, 14 votos, y la Argentina todavía aún no lo ha aprobado, no tiene validez interna, por más que la Argentina se haya comprometido internacionalmente. Por eso hay que hacer mucho hincapié en que la validez de los tratados internacionales tienen un doble juego, ¿sí? Es decir, un juego interno y un juego internacional. En este caso todavía no lo tiene internacional y tampoco lo tiene nacional. Pero ahora bien, juguemos un poco a esto. Si decimos que el tratado internacional adquiere, supongamos, la validez interna, que ya es aprobado, ya es un tratado internacional. Con lo cual, según la Constitución, tiene un cierto rango. ¿Cuál es el rango? Es superior a la ley. ¿Sí? Un rango superior a la ley. Lo que ocurre es que si no tiene validez internacional, no es considerado tratado. Con lo cual, como no es considerado tratado internacional, porque para ser tratado internacional tiene que cumplir los requisitos del artículo 2 de la Convención de Viena. Entonces, faltaría la suscripción, la firma de los estados, para que sea considerado tratado internacional. El hecho después de que sea escrito y el hecho que sea regido por el derecho internacional estaría cumplido, pero faltaría eso, con lo cual no sería un tratado internacional, tendría la validez de un tratado internacional. Ahora bien, sería un soft law, supongamos que no tiene validez internacional, sería como un soft law, sería como una obligación de Argentina y los 9 estados, o los 10 estados, hasta que no aparezca el número 11, sobre este aspecto. Ahora bien, supongamos que ya tiene validez internacional, ¿sí? ¿Qué validez tiene? Bueno, tiene jerarquía superior a la ley, de acuerdo a 75, inciso 22. Ahora bien, que ahora sí es lo más, lo que se debe analizar con mayor profundidad. ¿Se puede ese tratado, luego de adquirir las 2/3 partes de los votos, jerarquía constitucional, como lo marca el 75-22 de la Constitución Nacional? Ahí empieza el interrogante muy importante. Primera cuestión. El derecho ambiental, ¿sí?, es considerado un derecho humano. Si bien no lo tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo tenemos en el Protocolo de San Salvador, en el artículo 11. Ahí tenemos la consideración de que los derechos al ambiente sano es un derecho humano. Y así lo define el 11. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Con lo cual, ya hoy, con el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, recordemos esto, ya hoy los derechos humanos antes se llamaban, con el Protocolo de San Salvador, los DESC. Ahora se llama DESCA, porque se incluye el derecho ambiental. Con lo cual, hoy no hay discusión de que el derecho ambiental es un derecho humano. Con lo cual, podría ser considerado con jerarquía constitucional, que antes no lo podría tener. Antes no lo podía tener porque no era considerado un derecho humano. Ahora, al ser considerado un derecho humano, sí puede tener la jerarquía constitucional. Ahora bien, si lo aprueba diputados con las 2/3 partes, ese tratado, ese acuerdo de Escazú, supongamos que ya tiene la validez internacional, ¿puede tener jerarquía constitucional? No. ¿Pero por qué no? Si tiene los 2/3. Porque en realidad, el mismo 75, inciso 22, indica que por ley y con la jerarquía del voto de 2/3 partes, podría adquirir un tratado internacional a la jerarquía constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? La Constitución indica, dice, miren, acá tenemos 10 instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Ahora bien,
con posterioridad podrá tener otro tratado, jerarquía constitucional, otro tratado de derechos humanos, con lo cual acá marca la limitante más importante, que sea de derechos humanos. Por eso hice hincapié que si el derecho ambiental es o no derecho humano, ¿no? Eso es muy importante. Ahora bien, pero después dice que tiene que haber una doble ley, o sea, hay doble vuelta para declararla con jerarquía constitucional. No se puede hacer en la misma ley. No estaría cumpliéndose con el 75, inciso 22, que dice, por medio de otra ley, por medio de ley, se le puede aplicar esto, con lo cual está diciendo que hay otra ley. Y así se ha suscitado en los 3 instrumentos internacionales que sí han adquirido jerarquía constitucional con posterioridad al año 1994. Es decir, hubo un tratado, una ley que lo aprobó el tratado y hubo otra ley que le dio jerarquía constitucional. ¿Sí? Que ese es el procedimiento constitucional que el constituyente estableció para que un tratado internacional adquiera jerarquía constitucional. Yo presumo que, atento a los antecedentes que ha tenido el acuerdo de Escazú, recordemos que fue por unanimidad de 70 votos en el Senado, unanimidad. Es decir, el 13 de agosto, cuando los senadores se sentaron a votar, las 70 manos se levantaron en forma unánime para aprobar este acuerdo de Escazú. Con lo cual, no sería muy dificultoso que tengamos el primer tratado ambiental con jerarquía constitucional para nuestro país. No solamente con trascendencia internacional, con la importancia internacional que va a requerir o que va a revestir el acuerdo de Escazú a nivel internacional. Yo estoy hablando de lo que va a revestir a nivel interno. Y imaginemos el riquísimo contenido que tiene el acuerdo de Escazú para considerarlo con la misma jerarquía que una constitución. ¿Sí? Es por ello que creo que resulta de mucho interés para las personas que son especialistas en el derecho ambiental seguir con detenimiento la votación en diputados, porque si bien, por más que sea por unanimidad la aprobación del acuerdo, va a poder iniciar el mismo diputado, porque el Senado ya le dijo, le está diciendo, en la audiencia le dijo, si ustedes lo votan con las dos terceras partes o más, imaginemos que en el Senado no solamente fue con las 2/3 partes, sino fue con unanimidad. Por eso fue que lo establecieron en el Senado de este modo. Porque fue tan abrumadora la aprobación que dijo que si los diputados ya lo aprueban con 2/3 partes, el Senado va a dar la viabilidad de la jerarquía constitucional de ese acuerdo. O sea, obtenida la aprobación por parte de diputados, obtenida luego con ese número 11 que puede suscitarse de Costa Rica para que tenga la validez internacional, ya las dos cámaras estarían preparadas para que ese tratado tenga jerarquía constitucional. Recordemos que los 3 anteriores, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, las personas con discapacidad, son tratados internacionales que nacían con una aprobación de este modo, con una unanimidad de la Cámara iniciadora. Con lo cual no resulta nada dificultoso que este tratado, este acuerdo, tenga jerarquía constitucional. Y recordemos que tener jerarquía constitucional, además de decir que tiene la misma jerarquía que la Constitución, es un complemento con la Constitución. Es decir, ¿y qué significa esto? Bueno, cuando nosotros veamos y conversemos sobre el derecho ambiental, sobre el amparo ambiental del artículo 43, inmediatamente, además de la Ley General del Ambiente, tenemos que ir inmediatamente al acuerdo con la misma jerarquía. Es como ir complementándole cosas al 43, ir complementándole cosas al 41. Es decir, vamos a enriquecer 2 artículos fuertemente de la Constitución, dándole jerarquía constitucional, dándole la misma jerarquía. Pero recuerden esto,
cuando hablamos de jerarquía constitucional, no significa que está un nivel de jerarquía igual o más, que puede ser discutible, ¿sí? Podemos decir, hay una doctrina que dice que, bueno, que como es tratado internacional, como son obligaciones internacionales, y hay una convención de Viena de por medio, los tratados internacionales con jerarquía constitucional están por encima de la Constitución. Otros dicen no, porque en realidad la Constitución lo que está diciendo son complementarios. Si es complementario, podemos decir que ¿qué significa algo complementario? Vamos a la etimología. Complementario significa que ayuda al principal a mejorarlo. Eso es un complemento. Un complemento de algo es una ayuda que se le brinda a un elemento principal, por eso es complemento, para mejorarlo. Por lo tanto, pero sin ir a esta discusión, que me parece ya vetusta y desactualizada, porque yo como profesor de Derecho Constitucional ya no hablo de supremacía de normas, yo hablo de supremacía de derechos. Ya hoy hablar de supremacía normativa, de un positivismo de la década de principios del siglo XX, es algo que no condice con la realidad del siglo XXI. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Los derechos ambientales van a tener una trascendencia muy significativa en el sistema jurídico argentino. En la justicia ambiental, no olvidemos también que la última reforma, que es el actual presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Lugones, impulsó y fue aprobado de este modo por el Senado la creación de juzgados y secretarías ambientales. Con lo cual, es como un anticipo a lo que va a suceder en el ámbito de la justicia ambiental. ¿Por qué? Porque ya está teniendo una vida propia la justicia ambiental. Si nosotros estamos hablando que va a haber un tratado que posiblemente tenga jerarquía constitucional, que estamos hablando que hay jueces solamente dedicados a la materia ambiental, hay fiscalías especializadas en materia ambiental, estamos hablando de una justicia ambiental. No solamente estamos hablando de la autonomía, que pese que algunos consideran que no existe el amparo ambiental, y yo considero que existe el amparo ambiental, con las particularidades del amparo ambiental, va a existir una justicia ambiental con sus particularidades, sin ningún lugar a duda. Además motorizado, como les acabo de señalar, con tratados que van con un tratado internacional como el de Escazú, además con una dinámica y una actualidad y una riqueza que contiene este acuerdo de Escazú, que hace a la modernidad también de la justicia ambiental, porque la justicia ambiental no solamente va a ser autónoma, sino va a ser moderna. Va a tener rasgos de modernidad que no tiene la otra justicia, la justicia que vamos a tener, justicia penal, civil, comercial, de previsional. Es decir, porque es nueva, tiene nuevos valores, nuevos elementos, nuevas herramientas, nuevas vivencias, internas y externas. Por eso digo que estuvo muy bien esta acotación, esta idea de Claudia de hablar del acuerdo de Escazú. Hoy que quizás en los medios, a no ser ustedes que son los que le interesa el derecho ambiental, que yo ahí veo María Delia, lo vi a Gustavo Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, paso el dedo, ¿no? Pero veo gente que son especialistas en la materia, especialistas que, bueno, que no los conozco, pero que sé que son especialistas en la materia. Esta cuestión del acuerdo de Escazú es un antes y un después. Yo creo que vamos a tener que anticiparnos a esto, empezar a analizarlo profundamente, ¿no? Porque va a transformar la justicia, ¿no? La justicia va a ser transformada con una justicia ambiental de vanguardia, ¿no? Y Argentina está en vanguardia, porque imaginemos que de los países, ese va a ser el número 10, ¿no? Va a ser uno de los 10 primeros países que aprueben este acuerdo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Patricio Marianello. La verdad que es un gusto escucharte por la pasión que pones en tu disertación. La verdad que como todo lo que estamos en ambiente, valoramos mucho todo lo que acabas de explicar. Muy claro,
así que te agradezco mucho. Lo que quería decir para los que no están en ambiente, que Escazú es porque es una ciudad donde se hizo el acuerdo, que es justamente en Costa Rica, que sería la número 11 en ratificar, viene bastante avanzado. Y Escazú está en San José de Costa Rica, o sea, pegadito a San José de Costa Rica. También quería tratar un Está poco... bueno, perdóname, Claudia, vos estuviste ahí en Escazú. Sí, estuve en Escazú con el Es una tema... ciudad hermosa, es una ciudad Sí, hermosa, maravillosa. sí, sí, Escazú sí. Está justo pegado a San José de Costa Rica, que un poco San José de Costa Rica te impacta porque nosotros vamos con la imagen de Costa Rica, que es una de las líderes en cuestiones ambientales, y bueno, justamente ahí es muy difícil el tráfico, hay mucha contaminación vehicular, entonces por ahí se contradice un poco, pero saliendo de ahí, Costa Rica la verdad que es líder en todas las cuestiones ambientales, protegen muchísimo la biodiversidad, están están en contra de los combustibles fósiles, es líder en cuestiones ambientales y bueno, justamente este acuerdo vinculante para América y América Latina y el Caribe justamente se dio ahí, en Costa Rica. Así que después te quería hacer Exactamente. otra pregunta porque muchas cosas pasaron en agosto. Así como se ratificó en el Senado, también en agosto se agotó la capacidad de la Tierra para regenerar los recursos de la manera que nosotros venimos consumiendo. La verdad que venimos con un veníamos con un consumo voraz y veníamos haciendo un uso también voraz de los recursos naturales, que no les damos respiro al planeta para que pueda regenerar estos recursos naturales que nosotros utilizamos, o no le estamos dando respiro para poder absorber todos los residuos que nosotros vamos generando. Y el derecho ambiental viene desde hace mucho tiempo. Para mí, su evolución ha sido lenta, a mi gusto, y progresiva, porque ya venimos de 1972 con el convenio de Estocolmo, y después pasamos 20 años más tarde con el convenio de Río de Janeiro, o bien, o algunos lo llaman Cumbre de la Tierra. Y el derecho ambiental justamente se desarrolla como una lógica respuesta a esta necesidad que tenemos nosotros de explotar los recursos naturales para que sea un marco de racionalidad, de aprovechamiento sostenible y protección del ambiente. Y recién a partir de 1994, o sea, fue un largo camino, ¿no? Recién a partir de 1994, cuando se reforma la Constitución, es donde se incorpora la cláusula, el paradigma ambiental, con la incorporación del artículo 41, que es lo que venías comentando. Y bueno, en definitiva, en el mes pasado se acabó la capacidad de la Tierra, nosotros necesitamos un planeta y un poco más de la forma en que venimos consumiendo. Para los que no son de ambiente y que están escuchando esto, y para que no entren en paranoia, nosotros podemos cambiar nuestro modelo que venimos. Nosotros venimos con una economía lineal en que lo único que hacemos es comprar, usar y tirar, comprar, usar y tirar. Podemos cambiar esta economía lineal a una economía circular donde este residuo pase a ser un recurso. Y también podemos usar las energías alternativas en lugar de los combustibles fósiles, que son los combustibles fósiles, los hidrocarburos, el petróleo, el gas, el carbón. Podemos sustituir, porque los combustibles fósiles son los que generan el calentamiento global, porque por las emisiones de los gases, fundamentalmente, muchos gases, el metano no es el que más se da, pero tenemos muchos gases que producen fundamentalmente todo lo que sea el transporte. La mayor emisión de gases viene del transporte. Esto es para los que no están. Pero para los que estamos en derecho ambiental, que venimos desde hace tantos años y tenemos el artículo 41 del 94 y que quedó ahí como declarativo, recién en el 2002 salió la Ley General del Ambiente, y en el 2006 recién se comenzó a tratar toda la jurisprudencia
empezó a tratar estos temas y a entenderse un poquito más a través de la causa Mendoza. Y lo que te quería preguntar es cómo está, cómo ves vos el tratamiento desde el punto de vista de la justicia con todos los temas ambientales. Bueno, mirá, en principio la justicia ambiental, bueno, habíamos comentado que, que el Tratado Internacional, el Acuerdo de Escazú, iba a ser un elemento muy importante para la justicia ambiental. Pero sin perjuicio de lo que podemos hablar sobre el Acuerdo de Escazú, que bueno, yo diría que el Acuerdo de Escazú necesita solamente una conferencia, un seminario para hablar cada uno de las bondades que tiene el Acuerdo de Escazú, pero con solamente establecer lo que tenemos sobre la justicia ambiental. Vemos que hay herramientas, la justicia ambiental lo que ha logrado es romper el molde del sistema jurídico argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros decimos que el principio de congruencia es un principio casi absoluto en el derecho procesal, ¿no? Es decir, los jueces no se pueden apartar de lo peticionado por las partes, ¿sí? Es decir, no hay posibilidad, los jueces, diferenciándolo con los otros poderes del Estado, no puede actuar si no es por petición de parte, ¿no? Es decir, el Poder Legislativo se puede autoconvocar, puede crear sus propias normas, puede votarlo, puede aprobarlo. El Poder Ejecutivo del mismo modo no requiere del impulso de una persona, porque se dice que los poderes políticos, el impulso es a través del voto, donde las políticas son marcadas por los poderes políticos y así se determina su funcionabilidad. El hecho que la justicia no lo desarrolla de este modo, no se puede autoconvocar, no puede iniciar un proceso, no tiene posibilidades de establecer para... La justicia argentina tiene esa característica, ¿no? Venidos sí del sistema difuso, si se me quiere la terminología del sistema difuso del sistema norteamericano, donde todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma, y no puede haber una declaración de inconstitucionalidad de efectos generales, ¿sí? Siempre era el caso particular. El principio de congruencia lo que enuncia es que iniciada la causa, pero lo dice el 116 de la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, la Corte le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas. Ahí cuando dice causas, ahí lo limita, el juez no puede hacer absolutamente nada si no hay una causa. ¿La causa quién la impuso? Las partes. La parte actora inicia la acción, la demandada contesta, hay reconvenciones, etcétera, y sigue el procedimiento. Ahora bien, el juez va a resolver de acuerdo a lo peticionado por las partes, no puede ir más allá de lo peticionado, ¿sí? Rompería el principio de congruencia, y esto es algo, por eso dije, es casi absoluto, ¿no? Porque hace a la esencia de la justicia. La justicia no puede actuar si no hay un impulso, y el impulso está dado por la causa. Dentro de la causa tiene todas las facultades y todas las prerrogativas establecidas por la Constitución Nacional, ¿sí? Establecidas. Puede limitar derechos, puede hacer allanamientos, puede dar derechos, suspender otros, alterar otros, con lo cual, pero siempre dentro de un proceso. Lo que ocurre que en el ámbito de la justicia ambiental no es tan así. ¿Por qué? Porque la justicia ambiental puede apartarse de lo peticionado por las partes, ¿no? Puede romper el principio de congruencia. Es decir, no está atado a lo peticionado por las partes en la materia ambiental, ¿sí? Fíjese el 32. Fíjese el 32. Sí. El 32 dice, en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrá solicitarse medidas urgentes aún sin audiencia de la otra parte contraria, prestando la caución debida que pudiera producirse. El juez podrá asimismo disponerla sin petición de parte. Repito, el juez podrá asimismo disponer cualquier medida sin siquiera peticionar por la parte. Porque dicen, no, pero las medidas cautelares son
modificables. Es decir, son adaptables. ¿A qué? Supongamos que una persona pide una cierta medida cautelar, el cuerpo le puede decir, bueno, no le doy una, pero le doy una parte. ¿Sí? O le doy otra parecida, o para resguardar. Entonces, se juega, pero a raíz de una petición. En las cuestiones ambientales, ni siquiera requiere de una petición. Con lo cual, hace que la justicia ambiental, el juez, pueda romper el principio de congruencia en uno de los pocos elementos, yo diría mínimos elementos, que el juez tiene la posibilidad de apartarse de que las partes peticionan para establecer una medida, dar una medida, sea esta precautoria, urgente, preventiva, la que les parezca a ustedes. Lo cierto es que ha roto esto. También los efectos. Los efectos, cuando un juez dicta sentencia, los efectos de esta sentencia son interpartes, están dentro del proceso. Es decir, las partes involucradas son los que tienen el efecto directo. Ahora bien, si bien podemos hablarlo de que son amparos colectivos, los conocidos amparos colectivos, pero los amparos ambientales, lo que logra es que ese efecto no sea a la parte, sino sea erga omnes. ¿Por qué? Porque es colectivo, porque es difuso. También fue cuestionado el tema difuso, porque si es difuso no es de nadie, pero lo cierto es que no se sabe, es indivisible. Entonces, ¿cómo se puede dividir algo indivisible? Es contradictorio. Por lo tanto, un juez cuando dicta sentencia en un amparo colectivo ambiental, porque digo, quizás acá sí hay una cierta confusión. Muchas veces lo colectivo es acción de clase, no es colectivo, y la acción de clase muchas veces son colectivas. Y entonces se presenta, como no hay una verdadera conciencia o una experiencia jurídica y judicial en la diferencia en lo que es una acción de clase con una acción colectiva, claro, porque en realidad son medidas de diferentes continentes. El amparo colectivo es una cuestión de Europa continental, mientras que la acción de clase es una cuestión anglosajona. Pero nosotros pusimos las dos, y ahí existen los problemas, porque son dos sistemas en un mismo sistema, ¿sí? O sea, pusimos un sistema anglosajón, un sistema europeo en una misma situación, ¿sí? Y ahí se empiezan, quizás con razón o no, esa confusión. Porque esa confusión hace a que, porque están dos sistemas diferentes, son casi iguales, pero en realidad no son iguales. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es una acción de clase, por lo menos son derechos subjetivos divisibles. Divisibles en clases. Lo otro es indivisible. Si es indivisible, ¿cómo yo en una sentencia, un juez cualquiera cuando habla de una cuestión ambiental, ¿cómo puede dividirlo en un cierto sector si es indivisible? ¿Saben las consecuencias de los daños ambientales? No sabemos ni territorial, ni temporalmente, ni formalmente. ¿Cuál es el alcance de un daño ambiental? No se sabe. Puede ir más allá de las fronteras. Imaginemos entonces que es muy difícil que nosotros dictemos una sentencia con un efecto solamente a una parte y acordemos que el amparo colectivo lo puede iniciar un afectado. Un afectado. Pero las características hacen que cuando se resuelve un amparo colectivo en materia ambiental, el afectado se transforma en los grandes damnificados. No es solamente al interesado, si bien está ahí, porque es la persona, el amparo colectivo hace a ese efecto genérico, ¿no? Que no ocurre en la acción de clase. La acción de clase tiene esa clase, no puede ir a otra clase. No puede ser utilizable para otra clase de la misma materia, quizás. ¿Sí? De salud, por ejemplo, los que tienen una obra social determinada no puede ir a todas las obras sociales, porque la clase es una sola obra social, en una sola enfermedad, en una sola cuestión de salud. ¿Sí? Con lo cual, acá sí lo que tenemos es que la cuestión ambiental ha roto, igual que la legitimación. La legitimación antes uno tenía que probar, ¿sí?, el interés legítimo. Y muchas veces el amparo
ambiental, uno no tiene que demostrar un interés, tiene que mostrar la afectación. La afectación, nada más. Con lo cual rompe esta cuestión de la legitimidad activa. Y las acciones de clase, por supuesto, que no habla, el problema ya no hay de la legitimación, sino de la personería, porque la acción de clase, el problema que tiene es la formación de la clase, es decir, la formación de la personería. ¿Quién tiene la personería para actuar en ese proceso? Eso, el mayor problema en la acción de clase es la personería. Cuestión y situación que el amparo colectivo no lo tiene. Por lo menos es una problemática que no ostenta. Tiene otras problemáticas, más dificultosas, que requieren un mayor análisis, mayores perspectivas, pero no tiene ese. Con lo cual, nosotros vemos que esta cuestión de la justicia ambiental tiene las particularidades que se ven a menudo en los tribunales y que por suerte, gracias a la experiencia, a los juicios que se han desarrollado, a la actividad, a la fuerte actividad de las asociaciones civiles, las ONG que han tenido, ha transformado y han tenido la fortaleza de llevar a tribunales acciones que antes era impensado llevarse adelante. Con lo cual, estamos en una etapa, repito, de un resurgimiento y una modernización de la justicia argentina, en parte producido por la justicia ambiental. Muchísimas gracias, Patricio. Realmente esclarecedor toda tu disertación. Estamos muy... Mira, quiero saludar que tengo en el auditorio a Carlos Antonucci, que para quienes no los conocen, es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Colegios y Asociaciones de Abogados. Fue durante muchísimos años el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Así que un gusto, Carlos Andreucci, que estés compartiendo este evento con nosotros. No sé si nos podrás saludar, si te pueden ahí dar... Ahí está mandando un mensaje, ahí mando un gran abrazo para todos, felicidades, Patricio. Bueno, Carlos, vos sabés el aprecio que te tengo y la amistad que tenemos desde hace muchos años, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, continuaremos porque es un jurista de nota que usted lo tendría que tener ahí ya para otra actividad, ¿no? Porque Por supuesto. Claudio, Sí. ¿no, Claudia? Sí, invitadísimo, Carlos Andreucci, cuando guste. Podemos hacer algún conversatorio como este que está realmente fantástico. Te agradezco mucho toda tu predisposición y no sé cómo estás de tiempo. Un gran abrazo. Yo te digo, me queda 5% de batería, porque lo tengo que poner en el celular, con lo cual en cualquier momento se me va a terminar la batería. Perfecto. Porque viste que tuvimos que cambiarlo porque no se escuchaba muy bien en la computadora y lo pasamos al celular, y el celular consume mucha batería y estoy en 5%. Por eso es que, si vos te parece, yo por lo pronto me podría estar despidiendo de todos ustedes. Sí, te dejo el cierre a vos, Claudia. Sí, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo y sabemos que hoy es un día para vos, también un día muy intenso por esta sesión histórica que has tenido esta mañana. Así que bueno, te felicito por todo tu trabajo, te agradezco muchísimo por esta disertación tan clara. Así que bueno, muchísimas gracias, Patricio Marianelo. Muchísimas gracias a vos, Claudia, muchísimas gracias al colegio, la verdad son las actividades que han desarrollado, muy interesantes todas, así que felicitaciones, más con muy buena presencia de profesionales muy destacados, así que bueno, mandarle un abrazo a todos, a cada uno de ustedes, y bueno, hasta la próxima, y nos vemos la próxima semana que tenemos la de reforma judicial en la asociación en 7, 8 y 9, así que ahí están invitados, va a haber son como 4 días sobre todo reforma judicial, así que con expositores también muy importantes. Así que bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Chau, chau. Bueno, fue un placer tenerlo a Patricio, el doctor Patricio Marianelo, que se haya podido hacer este espacio para cumplir con este compromiso que tenía con nosotros y lo pudo hacer a pesar de este día tan intenso.
Y bueno, quiero invitarlos para el próximo jueves a las 15 horas, que tenemos otra disertación sobre consumo sustentable, y después el otro jueves tenemos desde Irlanda, vamos a transmitir, y bueno, esperemos que pronto tenerlos también a Carlos Andreucci con alguna disertación, ya que tiene muchísima experiencia defendiéndonos a todos los abogados. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el jueves próximo. Hasta la próxima.